Hace unos pocos videos les traje cómo usar la plataforma de AllDataSheet. Sin embargo, si tú llegas y descargas una hoja de datos, muy probablemente, si no sabes qué es lo que te están entregando, te quedes igual que como empezaste. Es decir, cuando nosotros descargamos una hoja de datos, necesitamos saber interpretarla, la información que viene en ella y saber leerla. Ahora, por el parte del idioma, pues como yo ya he comentado, es necesario el inglés. Nosotros como técnicos, nosotros como hobbyistas o como profesionistas, es primordial saber inglés. Y todas las hojas de datos, naturalmente, están escritas en inglés. Sin embargo, para efectos prácticos y del video, voy a utilizar una hoja de datos traducida, pero solo una. Esta me va a ayudar a hacer de ejemplo. Ahora, voy a hacerlo con una hoja de datos de transistor. Para eso tengo preparado aquí un archivo en PDF que yo ya tenía listo desde hace tiempo. Sin embargo, lo mismo aplica para circuitos integrados. Por ejemplo, aquí estoy trabajando con el LM741. Ahora, también aplica lo mismo para compuertas lógicas, para microcontroladores y para integrados de propósito general. Sin embargo, como dije, todo esto aplica a casi todos los componentes que te puedes encontrar en el mercado. Entonces, con esos puntos cubiertos, pues vamos a empezar de una vez, ¿no? Porque no quiero que quede tan largo el video. Entonces empezamos. ¿Cómo leer una hoja de datos o un datasheet? Empezamos y vamos a ir por aquí. Aquí nos encontramos con con la primera característica, ¿no? Que sería el logo o la imagen de la empresa que lo fabrica. Es decir, toda empresa fabrica un componente y toda empresa tiene un logo. Ahora, ¿cómo lo digo? Una misma casa de componentes, una misma casa de semiconductores puede fabricar el mismo componente que otra. Es decir, por ejemplo, el LM741 o el 2SC5200 los fabrica tanto Fairchild, como los fabrica Texas Instruments, como los fabrica ON Semiconductor. Entonces, el logo nos va a indicar qué empresa lo fabrica, pero además las pruebas que hace una empresa no son las mismas que hace otra. Entonces, saber qué empresa estamos comprando los semiconductores y que la misma empresa de la que compramos el semiconductor es la misma que nos entrega la hoja de datos es muy importante, ya que si bien pues no va a haber diferencias fatales, pues no es conveniente usar un componente de un semiconductor y usar una hoja de datos de Fairchild, por ejemplo. Tiene que ser hoja de datos y componente la misma empresa. Entonces pues tenemos aquí el logo o la imagen de la empresa y aquí lo tenemos por parte del LM741 Texas Instruments. Continuamos con nombre y código. Esto es para componente y transistor, ¿no? En los transistores, pues aquí viene 2SC5200 o LM741 y nos dice que es un amplificador operacional. Esto es únicamente de los componentes, ya que pues se entiende que aquí es un transistor y pues nada más, ¿verdad? Pocas veces va a tener una descripción extra, por ejemplo esto de NPN transistor. Aquí me voy a ayudar de la traducción que les comentaba. Aquí nos dice que es un transistor NPN de silicio. ¿Y a qué se refiere con epitaxial? Bueno, es el proceso de construcción del transistor. Eso pues viene sobrando, solo un dato curioso, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso. Por ejemplo, si este fuera un LM339, nos diría que es un comparador de voltaje, ¿no? Y así, si fuera un NE551, pues nos diría que es un timer. De ahí tenemos las aplicaciones más comunes, ¿no? Aquí, ahora sí me voy a ayudar de la parte en español. Por ejemplo, nos dice que al menos el 2SC5200 es un amplificador de salida de audio de alta fidelidad y un amplificador de potencia de propósito general. En su contraparte, el LM741 en aplicaciones nos dice que funciona como comparador, como multivibrador, amplificador de DC, sumador amplificador, etc.
Aquí pueden haber muchas aplicaciones, por ejemplo con componentes generales de uso general, o pocas aplicaciones y específicas con componentes más específicos. Continuamos con características destacables. Ahora, en las características destacables son específicamente características en las que el componente se destaca por entre sus contrincantes, o más bien por entre otros componentes que hacen o vendrían a hacer la misma función, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le puedes encontrar de destacable a un transistor? Bueno, puedes encontrar que, por ejemplo, el 2SC5200 tiene una alta capacidad de corriente, ¿no? Una corriente de hasta 15 amperes en el colector. Por ejemplo, puede disipar hasta 150 watts, tiene una frecuencia de corte de 30 MHz, un voltaje colector emisor de 230 volts y una área de operación segura. Un área de operación segura amplia, más bien, ¿sí? También nos dice que tiene una excelente ganancia lineal con una baja distorsión armónica. Por el lado del LM741, en características tenemos una protección contra sobrecarga tanto en la entrada como en la salida, y tenemos un seguro antibloqueo en el modo de entrada común cuando sus rangos son excedidos. Aquí pues nos podrían tener más características, depende del, pues ahora sí, de la hoja de datos va a venir la cantidad de características que tenga, ¿verdad? Entonces continuamos sin perder más tiempo, y aquí hago énfasis en que normalmente viene un pequeño diagrama de cómo se ve el componente. En los transistores en los transistores y en los integrados, pues nos indica las conexiones de los pines con su nombre, ¿no? Por ejemplo, nos dice que esta es la base, este es el colector y este es el emisor. Sin embargo, pues no todos los transistores vienen ordenados así. Por ejemplo, algunos tienen la base en medio o en la base hasta acá. Entonces eso depende pues del componente, y eso es muy importante saberlo, ya que pues si no, no lo sabríamos conectar. Por el lado del operacional, pues nos dice que depende del empaquetado. Por ejemplo, podemos tener un TO99 o un empaquetado DIP de 8 pines. Y finalmente, algo que no tienen los transistores, pues es una descripción, ¿verdad? Bueno, podríamos considerar que esto es una pequeña descripción de lo que es, pero pues es muy pequeño, ¿no? Entonces esto viene a ser ya más parte de los integrados. Y por ejemplo, aquí nos dice que el LM741 es una serie de amplificadores operacionales de propósito general, ¿no? Cuya característica que ha sido pues mejorada, cuyas características más bien son sobre el estándar en la industria, como el LM709, el LM201, el MC1439 y el LM748 en la mayoría de sus aplicaciones. Es decir, que si nosotros tenemos circuitos que funcionan con estos integrados, bueno, pues los podemos reemplazar con el LM741. Estas descripciones nos suelen indicar en los circuitos integrados pues para qué sirven. Pueden ser descripciones pequeñas como esta o mucho más amplias. Normalmente estas descripciones más amplias ya vienen en la parte de aplicación típica. Las aplicaciones típicas usualmente no están en los transistores, ya que pues el transistor, al ser un componente discreto, pues tiene aplicaciones infinitas básicamente. De ahí tenemos en las hojas de datos nos vamos a encontrar con las tablas de características eléctricas, térmicas, valores máximos, cómo se miden sus unidades y sus símbolos. Ahora, estas tablas van a depender del tipo de componente que tengamos entre manos. No todas van a tener el mismo tipo de tablas, el mismo tipo de curvas, el mismo tipo de gráficas. Entonces eso depende del componente que tengamos entre mano. Por ejemplo, aquí en el transistor, pues por ejemplo, valores absolutos, eso sí lo vamos a tener en la mayoría de nuestras hojas de datos. También vamos a tener, por ejemplo, tablas de configuraciones de pines, voltajes máximos. Vamos a tener también, por ejemplo, algo tan sencillo como cómo pedirlos, o sea, el empaque y todo eso.
Sin embargo, pues eso se verá más al final. Entonces, la que casi siempre está en todas las hojas de datos es la de valores máximos absolutos. Y ahora fíjense que aquí tenemos un pequeño asterisco, ¿no? Tenemos un pequeño asterisco que se repite en varias partes. Estos asteriscos son muy importantes, ya que nos dan detalles o condiciones para las que se cumplen estas tablas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos especifica que esta tabla, todos estos valores fueron medidos a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius, a menos que se especifique lo contrario, ¿no? Y por ejemplo, aquí nos dice esto, ¿no? Que estos valores están limitados a valores cercanos a los que la funcionalidad de cualquier dispositivo semiconductor puede estar deteriorado. ¿A qué se refiere esto? Ok, nos dice que por ejemplo aquí el voltaje colector base es máximo de 230 volts. Es decir, que podríamos colocar un voltaje de 230 volts entre colector y base y el transistor no se dañaría, en teoría. Sin embargo, pues nunca es bueno trabajar muy cerca de estos valores máximos y obviamente no es bueno pasarse. Entonces, este pequeño asterisco nos indica que si bien podemos trabajar técnicamente a 229 volts, pues eso puede llevar a daños, ¿no? A daños permanentes o a la directa destrucción del componente, ¿no? Y eso tiene que ver con el área de operación. Es decir, aquí nos dice que tiene una amplia área de operación segura. Esto se refiere a que técnicamente nosotros podríamos trabajar el transistor en estas zonas, o sea, muy cercano a estas zonas, sin temor a que se dañe, a que se destruya. ¿Y esto por qué? Porque, ok, si nos dicen que no trabajemos a 230 volts, pero a 200 volts, a 180, a 170 volts, el transistor ya se empieza a deteriorar, entonces pues de nada nos sirve que nos den estos límites, ¿no? De nada nos sirve que nos digan que a 230 volts se funde o se rompe, si a 170 volts pues ya se está dañando. Para eso mejor usar un transistor que pues va a soportar bien los 170 volts. Entonces, que un componente tenga un área de operación segura muy amplia es mejor definitivamente. Por parte del amplificador operacional pues tenemos una tabla igual. De hecho, normalmente en los circuitos integrados tenemos una tabla de contenidos, es decir, pues nos dicen más o menos qué es lo que trae, ¿no? Aplicaciones, descripción, revisión del historial, configuración de pines y funciones, etcétera. Entonces eso lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, aquí tenemos una tablita en la que nos dan el nombre del pin, su número con respecto a este diagrama, si es entrada o salida, y una pequeña descripción. De ahí tenemos la tabla que sería análoga, o más bien sería igual a esta. Es esta, como dice igual, valores máximos absolutos, solo que no está traducido. Y nos dice que por ejemplo soporta más o menos 22 volts. Que puede disipar hasta 500 miliwatts, un voltaje diferencial, etcétera, etcétera. Continuando, pues en tabla de valores máximos absolutos nos dice que soporta un voltaje colector base de 230 volts, un voltaje colector emisor igual de 230 volts y un voltaje emisor base de 5 volts. ¿A qué se refiere esto? Bueno, un diodo, recordemos que entre base y emisor lo que tenemos es un diodo. Y pues un diodo común de silicio, como por ejemplo el 1N4001, puede soportar hasta 50 volts en inversa, en polarización inversa. Sin embargo, el diodo intrínseco que está en este transistor, pues no puede soportar más de 5 volts en inversa. Entonces, si nuestro circuito está diseñado de una forma en la que puede haber un voltaje inverso, o si falla y se aplica un voltaje inverso mayor al especificado aquí, pues nuestro transistor se va a dañar, se va a romper. Continuamos con la corriente de colector y esta nos dice que soporta hasta 15 amperes. En la corriente de base hasta 1.5 amperes. Y finalmente nos dice la disipación total del dispositivo. Nos dice que nuestro dispositivo puede disipar hasta 150 watts. Sin embargo,
Sin embargo, es importante un paréntesis. Estos watts son watts eléctricos, no watts térmicos. Y nosotros vamos a tener que hacer todo el cálculo del circuito térmico. ¿Qué es circuito térmico? Bueno, pues resulta que entre básicamente el sustrato, que es el transistor mismo, y la parte metálica del transistor o el encapsulado del transistor, hay una resistencia térmica. Entre este encapsulado y ya sea el disipador, o si le vas a poner un pad térmico o una pasta térmica, hay otra resistencia. Y entre el mismo disipador y el ambiente hay otra resistencia térmica. Esto tiene que ver más que nada con acústica y termodinámica. Sin embargo, pues como electrónicos es importante que lo sepamos, ya que muchas veces vamos a tener que trabajar con componentes que funcionan a altas tensiones, a altas corrientes. Y este dato es importante, ya que si lo llevamos un componente más allá de su disipación total térmica, pues este componente simplemente va a arder en llamas. Y lo mismo para el LM741, que es lo que nos decía aquí, que puede disipar una potencia de hasta 500 miliwatts. Y obviamente nos dicen que tiene una temperatura máxima de almacenamiento o de trabajo también, que es menos 50 grados Celsius hasta más 150 grados Celsius. Vean que aquí nos dice el símbolo del parámetro. El parámetro como tal, la medida o el valor, más bien el valor numérico, y en las unidades de este valor numérico, ¿no? Entonces nos dice que, por ejemplo, es la temperatura en la unión y la temperatura de almacenamiento es de estos valores medida en estas unidades, ¿no? De ahí tenemos, ven que hacemos un pequeño cambio de valores absolutos a características térmicas, ¿no? De nuevo el asterisco de que estas características son medidas a una temperatura ambiente de trabajo de 25 grados Celsius. ¿Por qué? Porque pues no es la misma la temperatura que hay, por ejemplo, en Canadá, la temperatura ambiente promedio de Canadá, que la que hay en Ecuador, Quito. Entonces es muy importante tener esas temperaturas. También importa la presión atmosférica. Sin embargo, pues si ya vamos a hacer diseños tan complejos, pues nosotros ya tenemos en cuenta todo esto. Nos dice que la resistencia térmica de la unión con la carcasa, lo que le decía, el sustrato que está en contacto con la parte metálica del transistor, bueno, no, aquí nos dan esta característica de que tiene una resistencia térmica máxima de 0.83 y su unidad grados Celsius por vatio, ¿sí? Aquí no sé si la den, vamos a ver si la dan. Sí, de hecho nos dan también la característica térmica, que tiene fíjense, como un integrado de 8 pines PDIP 8, no tiene pues un disipador o donde ponerle un disipador, pues ya nos dan directamente la resistencia térmica de la unión al ambiente, ¿no? También nos la dan de la unión al case, ¿no? Al plastiquito. Y pues veamos que es mucho más alta la resistencia aquí que en un transistor, porque pues no está pensado un integrado para trabajar a más de 1 vatio de potencia. Entonces tenemos eso mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí también tenemos una clasificación de HFE y también tenemos más características eléctricas. Aquí pues por ejemplo, lo mismo de siempre: símbolo, parámetro. Aquí tenemos una columna más, la cual es la condición, es decir, en qué condiciones fue medido este parámetro para darnos este resultado. Muy importante. Entonces empezamos con el voltaje de ruptura colector base, ¿no? O sea, con qué voltaje se rompe el transistor al colocar un voltaje entre el colector y la base. Nos dicen que a una corriente entre colector y base de 5 mA y una corriente de emisor de 0, pues el voltaje es de 230 volts, ¿no? Lo que veíamos. O bueno, más bien aquí nos dicen que hay un típico, que hay un mínimo, un típico y un máximo. Y de nuevo la unidad, ¿no? Es decir,
que mínimo a 230 volts se rompe el transistor en colector base. Ahora, puede llegar a aguantar 240, 250, 260 volts. Sin embargo, pues eso ya depende de las características intrínsecas del transistor mismo. Es decir, un mismo transistor 2SC5200 y otro van a tener características diferentes. Aunque sean el mismo modelo, van a variar. Entonces mínimo nos dice que son 230 volts. Al menos eso nos lo asegura. ¿Quién nos lo asegura? Nos lo asegura Fairchild. ON Semiconductor o Texas Instruments o quien lo fabrique, pues va a tener otros valores. Por eso lo que les decía, es importante que coincida el componente junto con la hoja de datos. Continuamos, vámonos más rápido. Voltaje ruptura colector emisor, lo mismo. Sin embargo, aquí nos dicen que una corriente de colector de 10 mA y una resistencia base emisor infinita. Es decir, no estamos conectando la base está al aire y simplemente conectamos un voltaje entre colector y emisor. Y después nos dice un voltaje de ruptura emisor base, lo que les decía. Si en lugar de polarizar en directa ese pequeño diodo que hay en el cuerpo del transistor, lo polarizamos en inversa, pues va a empezar a conducir. Y nos dice que básicamente a 5 mA va a crear una caída de voltaje de 5 volts y se va a romper. Y por el colector pues no está circulando ninguna corriente, ¿no? Esa es la condición. De ahí nos dicen que una corriente de colector de 5 microamperes pues haría que el transistor entrara en corte, es decir, dejara de funcionar como amplificador. Una corriente de colector de 5 microamperes es muy pequeña para este transistor, así que o buscamos otro tipo de transistor o amplificamos la señal antes, o sea, preamplificamos esa corriente que vamos a inyectar, porque 5 microamperes ya no lo van a alcanzar a excitar. De ahí seguimos con una corriente de corte de emisor, que es básicamente la misma porque suponemos que la ganancia beta del transistor es más o menos igual a la ganancia alfa del transistor, entonces pues se igualan, ¿no? Seguimos con la ganancia en corriente en CD, el HFE, parámetro híbrido. Aquí nos dice que con un voltaje colector emisor de 5 volts y una corriente de 1 ampere podríamos tener una ganancia mínima de 55 y una máxima de 160. No nos establece una típica. Eso quiere decir que la ganancia de este transistor con estas condiciones de polarización podría estar entre 65 y 160. Esto se va a ver más adecuadamente en pues, las gráficas, las curvas de este transistor. Para allá vamos. Y nos dan dos ganancias porque no es la misma la ganancia en bajas corrientes que en altas corrientes. Por ejemplo, aquí trabajaba en 1 ampere y aquí trabaja en 7 amperes. Para aquí ya tenemos más una corriente típica, porque si se dan cuenta en las características destacables, pues dice una excelente ganancia lineal, ¿no? Resulta que si bien tomamos la ganancia, ¿no?, la HFE de un transistor como un valor único, pues realmente esto no es verdad, ya que a diferentes voltajes colector emisor y a diferentes corrientes de colector, esta ganancia se va a modificar, va a variar, y eso es un efecto a veces deseado, a veces indeseado, ¿sí? Sin embargo, pues como buen fabricante uno tiene que incluir todos estos detalles en la hoja de datos. Entonces, sí, la ganancia no es lineal, aunque nos la pinten como lineal, no es lineal. Tiene una ganancia de estos valores para una corriente de 1 ampere y de estos valores para una corriente de 7 amperes. Es decir, para bajas corrientes una ganancia más grande y para altas corrientes una más pequeña. Es usualmente lo que se maneja. De ahí tenemos voltaje de saturación. Nos dice que con una corriente de 8 amperes el voltaje de saturación podría estar en más o menos unos 400 milivolts típicamente. Para el voltaje de encendido, pues para el voltaje de encendido de base emisor podríamos encontrar algo así como 1.5 volts en el diodo, en el diodo incorporado en el cuerpo del transistor. Es decir, al nosotros hacer correr una corriente de colector
de 7 amperes, pues en el diodo vamos a poder medir esto en lugar de los 0.7 volts típicos de un diodo. ¿Por qué? Pues por lo mismo. Un diodo, aunque nos digan que después de 0.7 volts conduce, bueno, no es tan así, no tiene un comportamiento logarítmico, perdón, exponencial. Entonces, al trabajar ya con altas corrientes, el voltaje sí ya se empieza a comportar como algo logarítmico. De ahí tenemos el ancho de banda de ganancia en corriente, ¿no? ¿A qué se refiere? Bueno, nosotros aquí leímos que tiene una frecuencia de corte de 30 MHz. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el transistor tiene un límite en frecuencia al que puede amplificar. Es decir, aproximadamente, y con estas condiciones, de nuevo siempre la condición de prueba es muy importante, pues el transistor a partir de 30 MHz empieza a dejar de amplificar. Para de amplificar, la ganancia disminuye y a frecuencias más altas pues directamente no amplifica, o tal vez hasta puede atenuar la señal. Para eso para amplificar ganancias más altas ya se necesitan transistores de radiofrecuencia. No puedes amplificar cualquier señal. Sin embargo, es más común que transistores de baja potencia, no de radiofrecuencia, transistores comunes de baja potencia, pues tengan frecuencias de corte más alta. Por ejemplo, si no recuerdo mal, el 2N2222A tiene una frecuencia de corte de hasta 100 MHz, es decir, puede amplificar una señal hasta la banda de los 100 MHz, es decir, ya estamos hablando de la radio FM, que empieza en los 88 MHz. Uno podría, en teoría, hacer una radio FM con transistores 2N2222A. Sin embargo, pues no se hace. Para eso ya se usan transistores de radiofrecuencia. Seguimos con la capacitancia de salida. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, por si no lo saben, los diodos en sí mismos en inversa funcionan como un capacitor. Entonces, como dije, el transistor pues tiene ciertas capacitancias parásitas. ¿Por qué? Porque tiene diodos en el cuerpo mismo del transistor, es decir, la unión entre colector y base es un diodo y la unión base-emisor es otro diodo. Entonces, obviamente, al tener un diodo tiene capacitancias parásitas. Y básicamente nos dice que la capacitancia de salida del transistor a una frecuencia de 1 MHz puede llegar a ser de hasta 200 picofaradios, es decir, ya no es nada parásita, nada despreciable. A partir de los 10 picofaradios ya deja de ser despreciable una capacitancia. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta si vamos a trabajar pues con este tipo de frecuencias, ¿no? O si hablamos ya de armónicos, pues nos van a causar efectos indeseados. Ahora, lo que les decía, aquí tenemos otra tabla donde nos dice el tipo de empaquetado y la marca, el método de empaquetado, pero ¿para qué? Para la información, para ordenar, ¿no? Esto ya es cuando vas a comprar el transistor, pero directamente con la marca. Se me olvidó este pequeño asterisco. Lo del test de pulso es, veamos si lo encuentro, ¿dónde estaba? Ok, cuando lo traduje no se pasó. Pero básicamente, a veces cuando se prueba, debe de ser aquí en lo del ancho de banda. A veces cuando se hacen pruebas en el transistor, se introduce un pulso en la base y se observa en la salida, ya sea salida colector o salida emisor, pues qué tan desfasado está o cómo reacciona ese transistor a ese pulso. Entonces aquí nos dice que simplemente el pulso es de un ciclo de trabajo de 2% y tiene un ancho de pulso de 20 microsegundos, ¿no? Continuamos y ahora vamos con características típicas. Vamos a ver su contraparte en el LM741. Si vemos, tenemos lo mismo, el parámetro, las condiciones de test, valores mínimos, típicos y máximos y las unidades, ¿sí? Entonces aquí ya no me voy a tardar mucho porque realmente aquí esta tabla de características eléctricas va a variar. Por ejemplo, no veríamos nada de offset. Bueno, sí veríamos esto, pero por ejemplo no veríamos nada de voltaje de ganancia a señales grandes en una compuerta lógica. Eso no lo veríamos. O no veríamos esto
no veríamos salida en corriente de salida en cortocircuito en un amplificador de audio, o no veríamos el ratio de rechazo al modo común en un microcontrolador. Entonces, pues simplemente para mostrar que la tabla de características eléctricas aparece en diferentes circuitos integrados, no los mismos parámetros, pero sí aparece. Y de nuevo, por ejemplo, aquí vamos a uno conocido, la resistencia de entrada, que nosotros sabemos que más o menos en las entradas de un amplificador se consideran como circuitos abiertos, pero realmente no. Nos dice que la resistencia de entrada del amplificador, con un voltaje de fuente de más o menos 20 volts y a una temperatura así, estaríamos midiendo desde mínimo unos 300 kiloohms hasta 2 megaohms. Sin embargo, pues no es cero, o sea, más bien no es infinita, no es despreciable esa resistencia. De ahí también tenemos el swing del voltaje, o lo que vendría a ser hasta dónde sube y hasta dónde baja nuestra señal de salida, porque nosotros alimentamos un amplificador operacional, digamos, con más 5 y menos 5 volts. Sin embargo, a la salida no vamos a ver directamente los más 5 o los menos 5. Vamos a ver algo así como 4.8, 4.7 volts, hasta 4.5. Solo los amplificadores marcados como rail to rail pueden hacer eso de sacar casi el voltaje de fuente, que normalmente son amplificadores tipo JFET. Entonces, de nuevo tenemos tablas de características eléctricas, y estos parámetros, o más bien estas condiciones, son más específicas, ¿no? Son más específicas porque necesitan un amplificador operacional, tiene más comportamientos que un transistor, ¿no? Continuamos. Bueno, todavía no vamos con las gráficas. Vamos a ver si sí. Sí, ya vamos con las gráficas. Entonces, continuamos. Vamos a ver si no dejé aquí nada. Bueno, igual más características eléctricas y más. Por ejemplo, lo que les decía. Estas son para el LM741A, pero también está para el LM741C. Y aquí, por ejemplo, en el amplificador operacional está el resumen que les decía. Más información. Tenemos un diagrama a bloques, lo que nunca vamos a tener en un transistor, porque pues un transistor es un componente discreto y adentro solo hay un transistor, o en un par Darlington a lo mucho hay dos. Entonces aquí tenemos un diagrama de bloques de cómo está constituido adentro. O sea, usualmente no tendríamos así como tal los transistores, los valores de las resistencias de los capacitores. Usualmente solo tendríamos pues bloques que diga, esto es un comparador, esto es un detector de error, esto es un detector de voltaje, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí nos hicieron el favor de, pues, como son muy pocos componentes y como es un circuito ya muy viejo, ya muchos lo copiaron, pues nos lo regalan, ¿verdad? Más descripciones de características y lo mismo. Continuamos. Aquí tenemos lo de aplicaciones, ¿no? Muchos integrados traen este bloque, esta sección que se llama información de aplicación, porque como dije, pues los integrados ya son más para propósitos algo más específicos que un transistor, ¿no? Si bien un amplificador operacional pues puede llegar a ser tan versátil como un transistor, no vas a poner a un amplificador operacional pues a hacer de veces de fuente de corriente en la salida de un amplificador de audio. Entonces para eso pues ya tenemos un amplificador operacional. Sí puede estar en modo diferencial, puede estar como sumador, como inversor, como integrador, etcétera, etcétera. Pero si se dan cuenta pues solo tenemos una lista cerrada, ¿no? Y pues aquí nos manejan pues las aplicaciones típicas, ¿no? Nos dicen que por ejemplo este es el diagrama para un amplificador no inversor. Y nos dan más datos, por ejemplo, requerimientos de diseño, procedimiento detallado de diseño, y etcétera, etcétera. Nos dan más información sobre las características típicas, cómo se verían la forma de onda a la salida. Y por ejemplo aquí diseño, o sea, guideline vendría a ser el consejos o guía de cómo diseñar el layout.
o lo que vendría a ser ya la puesta en placa de nuestro integrado. Entonces a nosotros nos dicen que pues deberíamos de ponerlo así. Continuamos y nos dan más información y documentación de soporte sobre el dispositivo. Esto lo vamos a ver después, pero vamos a ver si nos encontramos. No, vaya, escogí uno que no tenía gráficas. Voy a poner esto en edición, pero voy a usar otro. Listo. Yo cambié al LM324. Este también es un muy conocido operacional. Y bueno, esto me va a permitir justamente hacer la comparación, ¿no? Aquí ya tenemos una descripción más pequeña, pero de nuevo lo de características únicas, características generales. Y pues no tenemos aquí, por ejemplo, la sección de usos comunes, pero pues tenemos más características de información acá, de compra a cambio. Por ejemplo, dice que hay muchos modelos para, por ejemplo, diferentes temperaturas, si lo queremos en DIP o en SMD, etcétera, etcétera. Pero lo mismo, tenemos características absolutas máximas. Tenemos características eléctricas en DC, o sea, solo una muestra más de cómo tal vez no están los mismos datos, no están los mismos parámetros, no está exactamente la misma información, pero sí el mismo tipo de tablas, ¿no? Y continuamos, de nuevo tenemos el diagrama bloques, pero aquí le llaman circuito equivalente, ¿no? Esto sería el circuito equivalente del LM324. Y ahora sí, entramos a la parte que es características de curvas, más bien curvas de características de corrientes, voltajes, temperatura y comportamientos. Si bien ya nos dieron estas tablas, ahora nos van a enseñar cómo se comporta de forma gráfica. Entonces continuamos y vamos con la parte traducida, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que estas se llaman características estáticas, así le llaman ellos. Pueden tener diferentes nombres, pero lo que sí nos vamos a encontrar en casi todos los datasheets es el voltaje colector emisor y comparado contra la corriente de colector. Esta tabla es de las más importantes que vamos a necesitar para un transistor. Ojo, solo para los transistores, porque básicamente es la tabla de ganancia, la gráfica de la ganancia del transistor. Es decir, nosotros buscamos que sea lo más lineal posible la ganancia de un transistor, que para 40 mA o para 140 mA tenga la misma ganancia, y sin embargo pues eso no es posible, es solamente teóricamente posible, ya que como vemos 40 mA nos producen una corriente de aproximadamente unos 4.2 amperes en el colector, y nos dice que nosotros tendríamos esa misma corriente pues en un rango de voltaje emisor desde 0 hasta unos 20 volts aproximadamente. Entonces, si yo hago el cálculo de la ganancia rápidamente, pues digamos, vamos a suponer 4.2 amperes en el colector dividido 0.04 miliamperes en la base, nos dice que en este rango aquí el transistor tendría una ganancia de aproximadamente 105. Sin embargo, ahora si nos vamos acá en lo más alto, pues para empezar vamos a ver que para los mismos 200 miliamperes de base, en el mismo rango de 0 a 20 volts de voltaje colector emisor, pues ya vamos a tener diferentes ganancias, ¿sí? Para aproximadamente unos 4 volts de colector emisor tendríamos unos aproximadamente 11 amperes. Entonces vamos a hacer la cuenta rápidamente. 11 amperes divididos 200 miliamperes, tendríamos una ganancia de 55. Eso con 4 volts de colector emisor, y sin embargo con aproximadamente unos 10 volts colector emisor
para la misma corriente de base de 200 miliamperes, tendríamos ahora una corriente de casi 14 amperes. Entonces hacemos la división 14 entre 0.200 miliamperes, tendríamos ahora una ganancia de 70, ya no 55, ya no 110. Por eso decimos que la ganancia no es lineal, aunque la pintemos como lineal, no es lineal. Entonces, dependiendo de en qué rangos va a trabajar nuestro transistor, pues es muy importante esta gráfica. Por lo mismo, tenemos una gráfica de ganancia en corriente, con respecto a la corriente de colector. Por ejemplo, aquí tenemos en este eje la corriente de colector y en este eje la ganancia. Y nos dicen que conforme aumenta la corriente de colector, disminuye la ganancia, lo que comprobamos aquí. De ahí continuamos. Voltaje saturación de base emisor nos dice que conforme aumenta la corriente de colector, el voltaje de saturación base emisor también aumenta, ¿no? Esto está medido en unos milivolts, supongo, y nos dicen que para aproximadamente 0.1 amper pues tendríamos algo así como 400 milivolts, pero yéndonos a casi los 10 amperes, pues ya tendríamos casi un volt, ¿no? Esta tabla es una tabla exponencial. Entonces continuamos con más tablas. Esto ya me lo voy a saltar. Más tablas. Nosotros debemos de saber interpretar estas tablas. Sin embargo, pues vemos que en el LM324 tenemos lo mismo. Tablas gráficas que nos dicen cómo se comporta la corriente conforme aumenta el voltaje, cómo se comporta la corriente de salida conforme aumenta la temperatura, la ganancia conforme aumenta el voltaje de alimentación, la ganancia conforme aumenta la frecuencia, etcétera, etcétera. Y así tenemos una larga lista de gráficas, de tablas, de información que nos es útil. Y finalmente, ya para terminar, tenemos las medidas del empaquetado, ¿no? El tamaño de los pines, su separación entre ellos. Esto es muy importante, ya que cuando estamos diseñando la PCB tenemos que tener esta información en cuenta. Un error al diseñar la PCB podría hacer que directamente el componente no quepa entre los componentes a su alrededor. Si vemos en el LM324, también tenemos las aplicaciones típicas. Vaya, ahora este no me deja tener. El LM741 sí tenía esta información al final. Aquí está, la información del empaquetado. Y obviamente el transistor también la tiene aquí, ¿no? Esta información es muy muy importante. Y pues ya con eso terminamos, ¿no? Aquí tengo la parte traducida, la uní. Y por ejemplo, pues aquí tenemos en el transistor, creo que en el transistor sí también hice lo de las gráficas. Pues eso sería todo básicamente. Ya nada más al final tenemos una información extra de marcas, etcétera, etcétera. Pero pues eso ya es cosas que nos importan a nivel empresa. No, un usuario común, usuario único, no importa tanto, pero básicamente es así como se ven la mayoría de las hojas de datos de componentes. Como ven, son descargos de responsabilidad, cosas legales, pero ya son para empresas, no afectan tanto al pequeño usuario. Y eso es todo. Eso es básicamente cómo está compuesta una hoja de datos, las partes más importantes, lo que se repite y cómo interpretarlas, porque muchas veces, como dije, nos las arrojan y no sabemos qué significa, no sabemos si se lee al derecho o al revés, decimos ¿cómo se come esto? Por favor, ayúdenme. Por desgracia aquí se me cortó el audio, pero solo quería decirles que si quieren la hoja de datos traducida está en la descripción. Y pues nada, aquí termina el video. Muchas gracias por ver y adiós.